momento de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen con un corazón preparado para escuchar su palabra? Pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento y nosotros podamos recibir su poderosa palabra. Hoy nos acompaña el pastor Carlos de León de la iglesia Fidelidad de Dios de la zona 4. Bienvenido, hermano, el tiempo es para usted. Bendición. Buenos días. Es una bendición estar acá con ustedes. Ya tuve la oportunidad de estar en una ocasión y pues me volvieron a invitar y para mí es una gran bendición compartir la palabra del Señor. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Hay algunos que conozco, especialmente la familia Bocaletti. Qué bendición poderlos ver. Jorge Mario y todos ustedes. Somos un cuerpo en Cristo, amén. ¿Cuántos son felices de ser miembros del reino de Dios? Ser una nación santa, amén. ¿Cuántos son parte del pueblo adquirido por Dios? Real sacerdocio y todo lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos disfrutar de su presencia mientras estamos en esta tierra. Esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra de Dios bajo el tema aprendiendo la cultura del reino de Dios. Y a través de lo que Dios ha estado poniendo en mi mente y en mi corazón, compartir con ustedes y reconocer, hermanos, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el lugar en donde Dios ha establecido su reino. Y si en algunos casos no lo ha establecido, por lo menos es el lugar donde Dios quiere establecer su reino. Generar una cultura en ese reino de Dios sobre la tierra, crear una identidad para todos los que pertenecemos a ese reino de Dios y vivir tanto bajo esa cultura como bajo esa identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero vamos a pedirle al Señor su bendición en esta mañana y vamos a pedir que sea Él el que hable en esta mañana. Dios ya me ha hablado, ya me ha dicho lo que quiere que comparta con ustedes, pero vamos a pedirle a Él que Él me dé la sabiduría y la habilidad y sobre todo la unción de Dios para poder compartirlo con ustedes y traer bendición a cada una de sus vidas. Padre, esta mañana estamos acá en este lugar, en este precioso lugar que es casa de Dios, para compartir tu palabra, para meditar en ella y para atesorarla, Señor, en nuestro corazón. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón y que lo que tú tienes establecido, lo que tienes preparado para cada uno, venga y caiga sobre mentes abiertas y sobre corazones dispuestos y preparados para que haga el efecto para el cual tú la estás enviando. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Espíritu Santo, y nos quedamos en ti para honra y gloria de tu nombre. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo y vamos a comenzar. Luego vamos a estar compartiendo varios pasajes de la palabra de Dios, pero en esta parte vamos a leer dos pasajes de la Biblia de donde vamos a partir, y está en Filipenses capítulo número 3, versículos 18 al 21. El apóstol Pablo escribe de esta manera a los filipenses: porque por ahí andan algunos, o andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza,
que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El énfasis de este pasaje que acabamos de leer básicamente está en el versículo número 20, cuando el apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya vamos a ir viendo qué significa esto. Pero también en otro pasaje de la palabra de Dios que está en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 17 al 20, el apóstol Pablo vuelve a decirles otra vez, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y reconoceré, ojo con esto, reconoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos a explorar un poquito este tema tan importante, aprendiendo la cultura del reino de Dios. Y al hablar del tema del reino de Dios sobre la tierra, hermanos, es meterse uno a un tema fundamental de la palabra de Dios y especialmente para lo que nosotros creemos. Hablar del reino de Dios sobre la tierra es hablar de la soberanía de Dios. Hablar de que nosotros pertenecemos a un reino especial, que pertenecemos a un reino que gobierna Dios, es hablar de tener un Dios soberano sobre la tierra. ¿Cuántos tienen un Dios soberano? Cuando la Biblia habla del reino de Dios, se refiere al reinado de Dios. La Biblia habla del reino de Dios y habla del dominio de Dios. Fíjense que estoy utilizando varias palabras que yo espero que se vayan quedando grabadas en su mente. Hablamos de soberanía, hablamos de reinado y hablamos de dominio de Dios sobre la tierra. Y cuando la Biblia habla de un reino de Dios, está hablando de la soberanía de Dios, está hablando que Dios reina. Y la gran pregunta aquí, cuando uno empieza a meditar en eso, es: ¿de verdad Dios reina sobre la tierra? Vamos a irlo despejando poco a poco. Dios domina sobre la tierra. Se refiere a que todo lo que existe, mis queridos hermanos, eso incluye a usted, me incluye a mí. Dios tiene control y dominio sobre todo lo que existe. Aun cuando las cosas parezcan que no van caminando bien, Dios no ha perdido el control. ¿A cuánto les parece que así es? Aun cuando nosotros vemos que las cosas no se dan como nosotros creemos, Dios todavía no ha perdido el control. Aun cuando nuestra querida Guatemala esté pasando por problemas muy complicados, el Hijo de Dios, el cristiano que tiene a Dios como su rey, tiene que creer y estar firme que Dios no ha perdido el control y que Él se va a levantar en cualquier momento, porque Él es el soberano, Él es el rey sobre todo. Él ha creado toda la tierra. Dios es el creador del universo. No nos olvidemos de eso. Dios, como creador del universo, es el que sustenta el universo. El mundo va avanzando, pero aún así el mundo no es nada si Dios no lo sustenta, porque Él es el rey. Dios sustenta, Dios provee, nunca va a dejar de proveer.
El mundo se hubiera muerto de hambre si Dios en su misericordia y como dueño y rey, amo y señor, no estuviera permitiendo que la tierra produzca todavía los alimentos para alimentar a millones y millones de personas. ¿No les parece? Esas son señas que nos tiene que decir a uno: Dios es el proveedor, Dios es el sustentador de todo. Él no ha perdido el control. Aún con la inteligencia artificial que viene con grandes adelantos, yo digo entre comillas para la humanidad, pero no son grandes adelantos porque Dios todavía tiene control de todo. La gente está intentando dar sus pequeños tanes, pero no podrá avanzar hasta donde Dios se lo permite. En la palabra de Dios encontramos muchas referencias. Mire, el rey Josafat en el Antiguo Testamento, ante acechanza de sus enemigos, en 2 Crónicas capítulo 20 versículo 6, ahí él estaba enfrentando un problema. No es mi intención narrar todo lo que estaba sucediendo ahí, pero él tenía grandes problemas y llegó un punto en el que él tuvo que reconocer y decir: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Son preguntas que él está haciendo que tienen respuesta automática. En tu mano, oh Dios, hay poder. En tu mano, Dios, está la fortaleza. Y no hay quien pueda resistirse. Es decir, mis amados hermanos, que esto nos confirma que desde tiempos antiguos, desde los primeros años de este mundo, Dios ha sido, hoy sigue siendo y en el futuro seguirá siendo el Rey de Reyes y Señor de señores. Él nunca dejará de ser. Él será siempre el Dios todopoderoso. ¿Qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Hice toda esta introducción para luego hablarles y decirles, esto nos confirma a nosotros que el reino de Dios, el reino que Dios ha establecido, que Él quiere establecer, si es que en algunos casos no se lo hemos permitido, lo quiere establecer dentro de aquellos que creen en Él. Y los que creen en Él es la iglesia, que ha sido redimida por su sangre preciosa. El reino de Dios no es un lugar físico. El reino de Dios no es un lugar geográfico. El reino de Dios está en todas partes. Y la palabra de Dios dice que el reino de Dios es un lugar espiritual, pero que aunque es un lugar espiritual, mis amados, nos muestra la dimensión en la cual Dios quiere reinar. Si el cristiano, el Hijo de Dios, todavía no está bien convencido de que él pertenece a un lugar especial, le hace falta mucho por conocer su verdadera identidad, porque hay una identidad que Dios nos da. Él dijo en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, pero cuando él tuvo su entrevista, bueno, tuvo varias entrevistas, pero en una entrevista que él tuvo con Poncio Pilato, y voy a pedirles que vayan conmigo a Juan capítulo 18. Si tiene su Biblia ahí, por favor, vaya acompañándome a estos pasajes que son muy importantes. Él se entrevistó con Poncio Pilato, y en esa entrevista él dejó bien claro cuál era su condición. Del 33 vamos a leer, 33 en adelante. En esa plática que él tuvo, le dijo: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahí le está haciendo esa pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Pilato le respondió:
¿soy yo acaso judío, tu nación, y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Respondió Jesús y le dijo: mi reino no es de este mundo. Recuérdense que Pilato le estaba diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Obviamente Jesús, con las respuestas que le estaba dando, le estaba diciendo: pues sí, claro, pero no es un reino de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Cuando Jesús dice: mi reino no es de aquí, claramente nos está diciendo a nosotros: no es terrenal, es espiritual, pero existe. Pero hay un reino, hay un reinado. El reino de Dios, aunque es espiritual, mis queridos hermanos, tiene todas las características de un reino normal, por así decirlo. Hoy nosotros conocemos los países, ya casi no se da el tema de tener un rey. Creo que unas 2 o 3 naciones nada más por ahí andan teniendo que tienen un rey y todo eso, pero para entenderlo un poquito mejor, en el mundo en donde todavía se dan estos modelos, un reinado tiene un rey, una nación tiene un rey, una nación tiene un presidente, y ese rey viene a ser absoluto. Su forma de gobierno es unipersonal y supremo. El rey manda, el rey decide, el rey elige, él toma las decisiones que quiera. Para nosotros, obviamente, esa sería la soberanía de Dios. Si pertenecemos a un reino de Dios sobre la tierra, el rey tiene que ser Él. Y ese rey que es Dios tiene que ser un Dios absoluto. Tiene que ser un rey absoluto. Tiene que ser un rey unipersonal. Él no va a consultarle a nadie si está de acuerdo con que Él tome una decisión. No, porque Él es el que manda, Él es el que decide. Su forma de gobierno es así. Si ustedes han visto en algunas películas, algunas que por ahí de repente tienen tiempo de ver, creo que han visto que al rey le llaman el soberano, especialmente en las películas bíblicas que pasan por la televisión o el cine o donde sea. Al rey le llaman soberano. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman soberano? Porque es el más grande, el soberano rey. Claro, nosotros no le vamos a llamar soberano, pero usted y yo tenemos un soberano, ¿no es así? Se llama Jehová de los ejércitos. Es el rey de reyes, el señor de señores. Él es el rey soberano sobre el reino de Dios. Coloquialmente se entiende como reino pequeños espacios en donde una persona en el campo de lo que hace se vuelve especialista. Un buen jugador, ustedes creo que nadie se escapa, ¿verdad? Un buen jugador de fútbol, por ejemplo, normalmente uno dice, él es, ¿cómo se llama? Vamos a ver, ¿cómo se llama el rey del fútbol en el mundo? A ver si lo saben ustedes. ¿Quién es? Ah, sí lo saben, ¿verdad? ¿Y por qué se dice el rey del fútbol? Porque es especialista en lo que hace. Porque nadie, supuestamente, ¿verdad? Así se le conoce allá coloquialmente, nadie puede jugar mejor que él. Él es el mejor. Hoy han salido otros, pero dicen, no, es que no le llegan al rey Pelé. Solo estoy haciendo esto para que nosotros veamos que coloquialmente se le llama rey a alguien que es experto en su área, que domina lo que hace, porque no se puede comparar con ninguna otra persona más. Entonces Jesús es el rey de su creación. Jesús es el rey de la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie se le puede emparejar. Él es el único, Dios todopoderoso. Pero hay una cosa más importante, bueno, no más importante, también importante en el reino. Y es que normalmente en cada reino
existe un sistema de normas que rigen el comportamiento de las personas. Amén. Cada reino tiene un sistema de norma, tiene un sistema de conducta. Y hermanos, en el reino de Dios hay un sistema de normas de conducta que rigen el comportamiento de todos los que pertenecen a ese reino de Dios. Vamos a ir viendo poco a poco también a qué se llama eso. Pero entrando en materia, lo que nos interesa saber el día de hoy es que Dios tiene ese reinado, pero por causa del pecado, por causa de la depravación del hombre, el hombre ha rechazado ese reinado de Dios. Por eso es que a veces casi como que no se pudiera ver que Dios reina sobre la tierra. Por eso es que uno le salen aquellas oraciones, a gente que le sale aquellas oraciones como: ¿por qué hay tanta gente pobre en el mundo? ¿Por qué hay tantos niños abandonados en el mundo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Dónde está Dios ante toda la injusticia del mundo? Pero ¿sabe por qué salen esas preguntas? Porque el hombre está rechazando el reinado de Dios. Cuando el hombre rechaza el reinado de Dios, entonces quiere compararse él mismo a sí mismo. Y termina diciendo: no puede ser, Dios no existe, porque si no existiera todo eso. Es que a Dios no lo vamos a medir desde nuestros pensamientos. Hay que verlo desde lo que Él dice, porque el hombre rechazó el reinado de Dios y hasta hoy lo sigue rechazando. Vive bajo las consecuencias de esa decisión. Mucho de lo que se vive hoy en día es porque el hombre rechaza el reinado de Dios. Si Dios tiene una constitución para su pueblo, un sistema de normas, un sistema de conducta que se llama la palabra de Dios, ¿ustedes creen que el mundo estaría de cabeza siguiendo este manual de vida, mis hermanos? No estaría de cabeza, porque lo que Dios ha establecido acá para su pueblo, para su reino, es lo mejor. Está bien redactado. Esto no puede fallar. Yo siempre me voy a Josué 1:8, cuando Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Lo han leído ustedes? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene lo bonito: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. Si Dios se anima a decirle a Josué esas dos últimas frases que dicen: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, entonces ¿por qué no prospera el camino de algunos? ¿Por qué a algunos no les salen las cosas bien? Porque en la primera parte Jesús dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y lo primero que hacemos es apartar la ley de Dios de nuestro camino. Y Dios dice: de día y de noche meditarás en él. Pero no solo meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Claro, si no se aparta el libro de Dios, si no se aparta el manual de vida de Dios de mi vida, si yo medito en él de día y de noche, si yo hago conforme a todo lo que en él está escrito, entonces dice la palabra de Dios: lo que tú haces será prosperado y todo te va a salir bien. Hermano, ese es un gran desafío para los hijos de Dios. Ese es un gran reto para los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir todo me saldrá bien? ¿Qué quiere decir todo? ¿Qué quiere decir todo? Todo. Todo quiere decir todo.
Entonces no sale nada de la voluntad de Dios que pueda salir mal si yo me amparo en su palabra, si yo cumplo su palabra. El reino de Dios sobre la tierra es latente y está vigente hoy día todavía. Dios no ha dejado de reinar. Él sigue siendo el rey, pero la vida pecaminosa del hombre ha afectado esa relación con él, consigo mismo. Ha afectado esa relación con sus semejantes y ha afectado también su relación con la misma naturaleza. El mundo se está destruyendo. El planeta se está terminando. ¿Cuántos hemos oído esas noticias? ¿Y por qué se está terminando el mundo? ¿Por qué se está terminando el planeta? Claro, Dios ya va a venir, a lo mejor. Pero el mundo se está terminando no porque Él ya vaya a venir, porque el hombre lo está destruyendo. Porque el hombre no está apegado al reino, a lo que Dios manda, al manual de vida que Dios dejó. Los hogares se están destruyendo. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la instrucción de la palabra de Dios. Pero la intención esta mañana, mis queridos hermanos, mi intención esta mañana con ustedes es decirles que debemos aceptar que como iglesia, este grupo que está acá, es aquí donde Dios quiere establecer su reino. ¿Cuántos están dispuestos a recibirlo? Es aquí donde Dios quiere establecer su reino. Es aquí donde Dios quiere establecer esa cultura en la que nosotros deberíamos movernos, esa cultura en donde nosotros deberíamos estar, esa cultura en la que deberíamos basar realmente nuestra identidad como hijos de Dios. Yo siempre he dicho y he pensado, la estadística dice que somos alrededor de 35% más o menos, 40% de cristianos en el país. No sé si ya varió, pero por ahí más o menos andaba. O sea, somos un montón de cristianos en Guatemala. Pero a veces pienso, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está ese reino de Dios sobre la tierra? ¿Dónde está ese reino de Dios en Guatemala clamando, pero más que clamar, sometiéndose a la voluntad de Dios? Para que nosotros visualmente tengamos lo que queremos, y lo que queremos es ver la manifestación de Dios. Y la manifestación de Dios va a venir solamente cuando nosotros cumplimos las reglas del reino de Dios. Por ejemplo, ¿en qué se distingue un habitante de un país a otro? Les pregunto, ¿en qué se distingue un habitante de un país de un habitante de otro? ¿Cómo saben ustedes que no es guatemalteco alguien que venga acá? Por su forma de hablar, ¿verdad? El acento, por su fisonomía también. Si viene alguien muy moreno, puede que sea de por allá de Medio Oriente, ¿verdad? O de repente viene alguien amarillito y con los ojos jaladitos. ¿Qué dice uno? ¿De dónde es? Puede ser chino, coreano, japonés, no sé, pero es de por allá. O viene alguien hablando con la J en lugar de la S. ¿De dónde es? Salvadoreño. Es puro salvadoreño. Es decir que las personas se identifican dependiendo del país de donde es. Ya uno más o menos va sabiendo a qué país pertenece. Ahora yo me pregunto, ¿el cristiano, el hijo de Dios, se debería identificar del resto del mundo? ¿Lo debería identificar alguien allá y decir, no, wow, este señor, esta señora, este no es del montón? Algo hay ahí, pero no me cuadra, no es igual que todos. Así debería ser, hermanos. En el reino de Dios sí, porque somos un reino de Dios
Estamos en el reino de Dios. Dios es nuestro soberano y Dios ha dado la constitución para ese reino. Y todo el que cumpla esa constitución de Dios, cuando salga a la calle, debería diferenciarse del montón. No ser orgulloso, no ser creído, sino que tener los distintivos que la palabra de Dios dice que el cristiano, el hijo de Dios, debería tener. ¿No les parece? Yo sí estoy plenamente convencido que nosotros deberíamos estar en el reino de Dios y tener esa cultura y tener esa identidad que nos marca como cristianos. Es más, nos hace sentirnos bien y nos hace sentirnos seguros. En el reino de Dios, hermano, usted se siente súper seguro. A mí me tocaba viajar por cuestiones de trabajo. Me tocaba viajar a otros países. Por aquí cerquita, ¿verdad? No va a pensar que me iba a Europa, cosas así. Pero cuando yo salía, y los que han viajado, a lo mejor les ha pasado lo mismo, pero solo pasa uno la frontera. Y como ahí dice, feliz viaje, le desea a Guatemala. Wow, dice uno ya. Hermano, solo atraviesa uno. Y mi DPI, sí, aquí lo traigo. Mi pasaporte, sí, aquí lo traigo. Boleto para regresar. Sí, aquí está. ¿Qué fecha me toca? Tal fecha. ¿O no? Usted está preocupado. ¿Por qué? Porque abandonó, salió de su país. Se siente inseguro. Y el cristiano que se sale del reino de Dios se siente inseguro estando fuera del reino de Dios, porque no es su cultura, no es su identidad, no están sus costumbres, no está su rey que lo protege. Esa es la bendición de ser parte del reino de Dios, que uno está ahí y uno se puede salir. Si uno quiere se puede salir. Yo tenía que salir por cuestiones de trabajo, pero 3 días que me iban y era un martirio. Me decía, ¿cuándo? 3 días como que había estado un mes afuera. Y cuando ya me tocaba regresar, ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Hay que hacer el checklist, 24 horas, 48 horas lo hacía para estar seguro. No, ¿cómo se llama? El checkout. ¿Qué es el checkout? 48 horas, porque si no me puede dejar el avión. Eso es estar en el reino de Dios. Querer estar en el reino de Dios. ¿Cómo se distinguen los súbditos del reino de Dios? Ese es el otro punto. ¿Cómo se distinguen los integrantes del reino de Dios? Es lo que haremos ahora, en el tiempo que nos resta. ¿Saben una cosa? El anhelo de Dios es que su iglesia reconozca su reinado y que viva bajo ese reinado. Ese es el propósito de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Yo creo que algo que Dios busca con todo su corazón y con todo su anhelo es que su iglesia en el mundo, primero, reconozca el reinado de Él y que viva bajo ese reinado de Dios. Mire, cuando Dios dio la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículo 10, Jesús dijo, cuando sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseña a sus discípulos, tú también enséñanos a nosotros. Entonces Jesús vino y le dijo, está bien, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¡Wow! ¡Qué oración! ¡Qué oración la que Dios les enseñó a hacer a ellos! Hay elementos muy importantes aquí cuando Él le dijo, venga a nosotros tu reino. Oramos nosotros así al Señor individualmente. Le decimos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a ti, a mí, tu reino.
Y su expectativa era tener el reino de Dios en nuestro corazón. Su expectativa era tener el reino de Dios en nosotros. Es que su voluntad sea hecho entre nosotros y que no sea solamente la voluntad de Dios hecha entre nosotros, entre su pueblo. Hermano, me están poniendo atención. Dios dijo, sea hecha tu voluntad, pero de una manera especial. ¿Cómo? Así como es la voluntad tuya en el cielo, que sea hecha aquí en tu reino. ¡Wow! ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Ahí me tengo que preguntar yo, ¿cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Como para decirle, Señor, así como tu voluntad es en el cielo, que sea en tu reino. Qué tremendo pedirle a Dios eso, ¿verdad? Y luego yo me pongo a pensar, mi conducta, mi comportamiento, mi forma de ser aquí en el reino de Dios, ¿reflejan realmente que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Tenemos idea de lo que para Dios significa vivir en su reino? Esas frases, venga a tu reino y hágase tu voluntad, hermano, no es una oración de resignarse. No es como cuando uno dice, bueno, vamos a hacer la voluntad de Dios porque Él es el rey. Me está costando, pero no, hermano, es que mire, es que usted tiene que portarse así, tiene que poner la otra mejilla, si le dan en la mejilla derecha, tiene que poner que Entonces uno puede decir, está bueno, pues hagámoslo. Así no es la voluntad de Dios hecha en la tierra. No es resignarse, no es decir, estoy con una gran enfermedad, Señor, he pedido por esta enfermedad durante tanto tiempo, no hay modo, ya oraron por mí, ya me ungieron, ya fui a los médicos, ya fui a donde quiera, pero bueno, me voy a resignar entonces a vivir así. No es eso, es aceptar la voluntad de Dios en obediencia, con agradecimiento. No es que me resigne a que sí tiene que ser, es que agradezco porque Dios dijo que así va a ser. A mí me gusta mencionar mucho para este caso la experiencia del apóstol Pablo y su enfermedad cuando él dijo, porque la experiencia de él, mire, predicar de la experiencia del apóstol Pablo en ese punto nos lleva a saber cuánto tiempo, pero lo voy a resumir. Pablo había tenido una experiencia con Dios y la experiencia que había tenido es que Dios en éxtasis se lo había llevado según él hasta el tercer cielo. Y él dice, no sé si me llevó dormido o me llevó físico, no sé cómo me llevó, pero me llevó hasta el tercer cielo y ahí me enseñó el evangelio que yo les estoy predicando a ustedes. Fíjense. Es decir, Pablo no predicó porque había ido a estudiar a una escuela teológica. Pablo predicó el evangelio porque se lo enseñó Jesús directamente, cara a cara. Tercer cielo, ahí aprendí. Cuando él ministra la Santa Cena, dice, yo les vengo a enseñar no lo que me enseñaron, sino lo que me enseñó el Padre. Que el último día, estando reunidos, tomó el pan, tomó la copa, etc. Solo estoy haciendo referencia a lo que el apóstol Pablo dijo, porque él dijo, eso no lo aprendí aquí, lo aprendí allá. Pero regresa él a la tierra y va a predicar y dice, para que yo no me enaltezca por todo eso que sé, por todo eso que me pasó, me fue dado un aguijón en la carne. Vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Bonito es tener experiencias con el Padre, pero el apóstol Pablo dijo, era tan glorioso que para mí era muy fácil enaltecerme, envanecerme y decir, sí, ustedes han aprendido, porque yo lo aprendí de Dios. Pero él dice, para que eso no se diera, me fue dado un aguijón en la carne para que me recuerde que siempre tengo que estar humillado delante de Dios. Y 3 veces le he pedido a Dios que me quite ese aguijón, pero él dice, no me lo ha querido quitar.
Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te lo voy a quitar. Es decir, Dios le dijo, Pablo, no te lo voy a quitar, no te voy a sanar. Señor, pero segunda vez, Pablo, no te voy a sanar. Qué tremendo el Señor, ¿verdad? Tercera vez, Padre, mira, quiero ir a predicar, necesito llegar a Roma, quiero ir a predicarle a los romanos. Sí, Pablo, anda a predicar, pero no te voy a sanar. Qué frustración, ¿verdad? Pero hermanos, estoy mencionando esto nada más porque aceptar vivir en el reino no es resignarse, es obedecer a Dios, es obedecer al Padre. Pero si queremos entrar y vivir en esas exigencias del reino, hay que arrepentirnos. Jesús dijo, cuando Él anunció el reino de Dios, dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos de vuestros pecados. Y Juan el Bautista también, cuando llegó Jesús, vio a Jesús que llegaba, él dijo, el reino de Dios se ha acercado. La modernización es un peligro para implementar la cultura del reino. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero a mí me está costando mucho asimilar. Y no es que sea mediocre o que no quiera avanzar, que no quiera irme en el avance de la sociedad. No, simplemente les estoy diciendo que siento que la modernización es un peligro para implementar la cultura del reino. Porque nos hace pensar que muchas de las normas del manual de vida que Jesús dejó ya no tienen vigencia. Hay cosas que se nos están metiendo en la iglesia y que dentro de la cultura del reino no van. Como que, por ejemplo, no congregarse. Hay gente que cree que ya no es necesario congregarse. Y le doy gracias a Dios por las cámaras que están ahí y no sé qué otros medios hay, no sé hasta dónde me están viendo ahorita, pero yo le digo a mi iglesia, hermanos, eso que sea para la gente que está en el hospital, que no se puede mover, está muy enferma y no puede venir a la casa de Dios. Pero usted que puede venir a la casa de Dios, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo es eso que hay? Es que es más cómodo aquí, hermano. Ni la cámara encendemos a veces para que no nos mire, porque estamos desayunando, tomando nuestro cafecito. Perdón si los estoy molestando con esto, pero es que a mí me está costando asimilar ese tipo de cosas. No es cosa del reino de Dios. ¿Estamos bien? No se están enojando conmigo. No llevar Biblia a la iglesia. Yo tengo mi celular y aquí tengo como 40 versiones de la Biblia. Pero jamás le pido a Dios que me sustituya esto por esto. ¿No les parece? Pero la modernización dice, no, hermano, ¿para qué voy a ir cargando el gran librón ahí a la iglesia? Si aquí me dice, lea Mateo 3, dice, ya lo tengo. Como una emergencia está bien, pero si usted se va a meter a estudiar la palabra de Dios, tenga la herramienta completa, ¿no le parece? Y así hay varias cosas que la modernización, prepararse para dirigir. Algunos dicen, no, hermano, ya no es tan necesario ya. Y le dije a los hermanos una vez, miren, con eso de la inteligencia artificial me preocupa que de repente un robot vamos a tener en la puerta dándole bienvenida a la gente. Hacia ahí a lo mejor vamos. Pero la cultura del reino de Dios hay que cuidarla. ¿Están de acuerdo conmigo? La cultura del reino de Dios hay que cuidarla. Ese calor que Dios dijo cuando dijo, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuándo se va a perder eso? No se puede perder. Es como el buen óleo, como el buen aceite.
que desciende sobre la barba de Aarón, y el aceite es el Espíritu Santo. Así como ustedes adoraron acá, bueno, yo también estaba aquí, adoramos el nombre de Jesús, y ese es el óleo, ese es el aceite del Espíritu Santo que desciende sobre la barba y cae hasta el borde de sus vestiduras. Ahí dice la palabra, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese es el reino de Dios. Debemos tener cuidado de poner nuestras propias normas en el reino de Dios. Dios ya las puso y no las va a cambiar. Dios ya las estableció y no las va a cambiar. Hay que tener cuidado de querer poner nuestras propias normas y pretender bajo el reinado de Dios. Él dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Tenemos que regresar a Romanos capítulo 12 y versículo 2 para comprender cómo hacer la voluntad de Dios, cómo hacer y cómo conocer la voluntad de Dios. Ahí en Romanos capítulo 12 el apóstol dijo, no os conforméis a este siglo. Ahí está, fácil. Mucho de lo que les estoy diciendo yo, la inteligencia artificial, la modernización, etcétera, todo eso, ahí está. Pablo dijo, no os acomodéis a este siglo. Es más, él dijo, transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego viene el mensaje, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios en el reino. Buena, agradable y perfecta. Solo una mente renovada por el poder de Dios puede comprender, entender y aceptar la voluntad de Dios en su reino. Una mente que no está renovada por el poder de Dios no la va a entender. En la lucha de Jesús en el huerto, miren esta reflexión muy beneficiosa para nosotros. En la lucha de Jesús en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser ejecutado, conociendo él la agonía que le venía. Use conmigo un poquito su imaginación. Pensemos un poquito, vayamos un poquito al drama, pensemos un poco. Jesús dentro de pocos minutos va a ser apresado. Él ya lo sabía porque él mismo había dado la revelación a Isaías, él mismo le había dado las profecías a Isaías, él le había dicho cómo iban a tratar al cordero, él le había dicho qué le iban a hacer, él le había dicho que él no iba a enmudecer, él le había dicho todo, y él decía, yo soy ese cordero, a mí me va a pasar todo eso. Y entonces, unos minutos antes, cuando él sabía que ya se venía ese momento, él ora en Lucas 22:41. Él ora y le dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, Señor. Pero mire cómo termina la oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, el Rey del universo, el que podía tomar la decisión y dejar por un lado tirado todo el proyecto, por llamarle así, se atrevió y le dijo a Dios, Padre, que no sea mi voluntad. Y un simple mortal como nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Mire a qué grado queremos llegar. Dios le dice, si tú me preguntas, yo he hecho esa oración a veces y le digo, Padre, si tú me preguntaras qué es lo que querés, yo te diría esto, pero no lo quiero imponer. Eso es lo que yo quisiera si tú me lo preguntaras, pero Señor, que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y Jesús en esa lucha interna, él mismo se sometió a lo inevitable.
Él mismo se sometió a esto que no tenía que dejar de cumplirse. Él cumplió e hizo la voluntad del Padre. Él no se resignó. Él no dijo, bueno, pues si así está establecido, entonces, ¿qué otra? Que pase lo que tenga que pasar. No, Él no dijo eso. Él se sometió a la voluntad del Padre. No resignado, sino en obediencia a Dios. Es que a veces nosotros en el reino lo que hacemos es resignarnos a algo. Y cuando nos resignamos a algo terminamos mal, terminamos frustrados, terminamos enojados, nos vamos de la iglesia porque estamos peleando con Dios. Pero en el reino de Dios uno no es que quede resignado, es que uno obedece, mis hermanos. Uno obedece porque esa es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es lo mejor. Fue un acto de voluntad y de compromiso decidido. Y al comprometernos nosotros con lo que Dios quiere que hagamos, diciéndole, hágase tu voluntad, estamos renunciando a nuestras propias voluntades. Y estamos dejándole a Él, comprometiéndonos a hacer lo que Él quiere. Usted no puede cuestionar una ley nacional, ¿o sí? Si no le gusta una ley, usted no puede decir, no, esa ley no me gusta, no la voy a cumplir. ¿O sí se puede? No se puede. Ahí está la Constitución, ahí están las leyes. Y dice así, si usted quiere ser guatemalteco, tiene que cumplir así, 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 así. ¿Y cómo lo va a hacer? Voluntariamente. En el reino de Dios, Él dice, aquí está todo el sistema de conducta que yo tengo para ustedes. ¿Quieres ser parte del reino? Amén, Señor. Entonces tienes que hacer lo que aquí está escrito. Porque si haces todo esto, todo lo que emprendas te va a salir bien y tu camino será prosperado.